alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces nosotros sabemos que esa nube de testigos son testigos espirituales, que aunque nosotros no podamos, ¿verdad?, verlos con nuestros propios ojos, la palabra nos lo saca a la luz y nos dice lo que hay alrededor de nosotros, aunque no veamos con los ojos de la carne, pero sí vemos con los ojos del Espíritu, pues por cuanto la palabra nos lo está declarando. Entonces esta nube de testigos está esperando como se espera en un estadio, que un atleta finalice la carrera. Y esta carrera que nosotros estamos siguiendo no es, hermano, de llegar primero, pero se trata tampoco quiero que usted se recuerde, es que viene a mi mente esa canción, ¿verdad? Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, que el Señor reprenda al diablo. Eh, Tenemos que entender que lo que tenemos que hacer es llegar en el nombre de Cristo Jesús. Y que nosotros, mientras exista el pecado, va a ser más difícil la carrera. El pecado es como un peso sobre nosotros. Y aquí prácticamente, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos está también mostrando que en lo espiritual hay un peso. Así como hay un peso de gloria para cada uno de nosotros, hay un peso, ¿verdad?, que el pecado viene a ser como libras encima de nosotros que van a impedir que nosotros lleguemos. Porque usted sabe que los que corren se liberan del mayor peso posible. Creo yo que algunos de ellos ni siquiera agua llevan, porque reciben agua en en ciertas partes de la carrera. Entonces nosotros también, porque si mientras más peso llevan, ellos corren el riesgo de gastar toda su energía en el camino y quizás no llegar. Pero entonces aquí nosotros, el apóstol Pablo nos está indicando que lo que hemos comenzado como cristianos es una carrera, y que por supuesto, ¿verdad? No es una carrera de un día, sino es una carrera de toda la vida, porque la palabra también nos muestra que el que persevere, dice, hasta el fin, ¿verdad? Ese será más que vencedor, será vencedor. Entonces nosotros hasta el fin veremos nuestros premios. Por supuesto, si usted ya comenzó esta carrera y no persevera en la doctrina o en el estudio, y en todo lo que el Espíritu Santo nos pide, usted es salvo si no peca, y si pide perdón constantemente y toma Santa Cena, usted va a ser librado y perdonado del pecado, pero también se toma en cuenta de la manera que usted luchó para deshacerse de ese peso, o simple y sencillamente nos dimos por vencidos desde el primer momento. Entonces todo eso es tomado en consideración para el máximo galardón, ¿verdad? Hay un máximo galardón al cual nosotros hemos sido llamados. Nosotros no estamos corriendo carreras de 3 niveles o pesos, peso pluma, peso welter, peso completo. No, todos nosotros estamos corriendo la misma carrera y estamos llamados y somos ciudadanos. Todos los cristianos que hemos aceptado a Cristo Jesús somos ciudadanos de primera clase en el reino de nuestro Padre Celestial. Entonces, otra de las cosas que dice Pablo, ¿verdad?, es que lo tenemos que hacer con paciencia, y hemos estado estudiando acerca de el fruto del Espíritu Santo, y uno de los frutos es tener paciencia, y tener paciencia es no dejar de hacer algo, porque la gente, cuando no ve un resultado inmediato, deja de perseverar, deja de hacer algo. Entonces nosotros no somos de esos, nosotros tenemos paciencia, vamos a perseverar, y tarde o temprano la palabra del Señor nos dice que no tenemos que cansarnos, porque tarde o temprano nosotros vamos a cosechar, y la cosecha es gloriosa, es grande, es poderosa, es maravillosa, es mucho más grande que la plata y el oro, porque la plata y el oro son materiales, ¿verdad?, que de todas maneras son terrestres, pero por supuesto hay oro celestial, plata celestial, o que se ha convertido, ¿verdad?, en cosas celestiales,
Pero por supuesto, pues eso es otro tema. Entonces nosotros tenemos que correr con paciencia, ¿verdad? Sin dejar de avanzar. No podemos detenernos porque la persona o el cristiano que se detiene es como si estuviera retrocediendo. No, todos dicen, no, yo no retrocedo, yo estoy en el mismo lugar, pero si te detuviste, entonces prácticamente es como si estuvieras retrocediendo. Entonces sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dice, ¿verdad? Si no conocemos cuál es el propósito de nuestra vida, estamos en tinieblas. Hay una palabra para esto y es bien cierto porque ah, si usted no sabe cómo se llama, y espero que usted sepa cómo se llama, por supuesto, todos lo sabemos, ¿verdad? Aunque algunos tienen tres nombres y ninguno de los tres, con ninguno de los tres nombres lo conocen en su casa, pero pues primeramente Dios este no sea el caso. Entonces conocemos nuestro nombre, conocemos el nombre de nuestros padres, de nuestro padre, de nuestra madre, y en este caso, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, el nombre de nuestro Padre Celestial, que le decimos Jehová, pero realmente es un nombre que es indecible, porque son cuatro letras, cuatro letras que no se pueden pronunciar. Y hay un porqué acerca de eso, pero se nos ha permitido a nosotros aproximar esas cuatro letras y le decimos Jehová, pero realmente Él es conocido por muchos nombres y cada nombre es una de sus características. Ok, entonces el que no conoce el propósito de su vida está en tinieblas. Muchos, ¿verdad? Piensan que el propósito de esta vida es darle rienda suelta a los deseos de la carne, darle rienda suelta a lo sensual, a lo que tiene que ver con los sentimientos, con los pensamientos o con los deseos. Pero nuestro llamamiento aquí en la tierra como cristianos es muy diferente. Nosotros tenemos un llamamiento y es el Espíritu Santo el que nos lo tiene que dar a conocer. Quizás gente en el mundo ha llegado a conocer, ¿verdad?, el propósito de ellos aquí en esta vida, pero si no es conforme al propósito celestial, lo único que lograron fue una corona o una medalla terrenal que pronto a todos se nos va a olvidar. Por muy grande que haya sido lo que haya hecho, pronto se nos va a olvidar, va a pasar de moda. De hecho, han habido hombres y mujeres, ¿verdad?, maravillosas en esta tierra que realmente de nosotros ya no nos acordamos. No nos acordamos ni siquiera de nuestra bisabuela o de nuestros bisabuelos o de nuestros bisabuelos. Ya no nos recordamos, pero lo que nosotros hagamos guiados por el Espíritu Santo queda grabado, escrito en un libro que está en el reino de los cielos. La palabra nos lo muestra así. Hay un libro de las memorias donde todo lo que nosotros hagamos por consecuencia de haber recibido el llamado y de haber obedecido a ese llamamiento y nosotros actuamos en base a eso, queda grabado en el libro de las memorias que cada uno de nosotros tenemos y eso va a permanecer por toda la eternidad, ok, para siempre. Entonces dice Juan 12:35, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Entonces el que no tiene propósito es como si no viera. Ve, pero no sabe ni siquiera, ¿verdad?, a dónde llegar. Primeramente Dios, que todos tengamos eso claro, que nuestra morada, que nuestra meta final es nuestra morada celestial, nuestra casa celestial, junto a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Entonces dice la luz, ¿verdad? Dice él, se va a acabar. Y yo podría, hermano, citar muchas cosas que me muestran que la luz se está terminando, especialmente porque estamos siendo invadidos con muchas mentiras, pero muchas mentiras que no tienen base bíblica. Entonces nosotros tenemos que, si tenemos identidad, si nosotros conocemos el propósito de nuestra vida, esas cosas
que dicen constantemente ahora y que el único propósito de ello es meternos ansiedad y miedo, van a desaparecer en el nombre de Cristo Jesús, porque ya no vamos a caminar en tinieblas, por cuanto lo que hacemos es basado en la palabra del Señor. Amén. Entonces, dice, ¿verdad? El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va, no conoce, no sabe quizás, ¿verdad? Ni de dónde viene y no sabe a dónde va, tiene miedo. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás, ¿verdad?, tenía aprisionado al mundo entero, a todos los hombres, porque le tenían temor a la muerte. Pero en el nombre de Cristo Jesús, nosotros, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos recibido la promesa de nuestro Padre Celestial, sabemos exactamente que si morimos, estaremos delante de la presencia de nuestro Señor en el momento que eso suceda. No nos quedaremos en tinieblas, ni aquí, ni en el reino que viene. Amén. Entonces, fíjese, dice, no solo debemos conocer la meta de nuestra existencia, sino que debemos buscar alcanzarla. Debemos correr hacia ella. Entonces, la meta va a llegar tarde o temprano, porque aunque alguien está buscando, usted sabe que hay dos maneras de llegar a la meta como cristiano. Uno es muriendo físicamente y trasladándonos, ¿verdad? De esa manera el Señor nos traslada hacia la patria celestial, hacia el reino de los cielos. Y la otra manera es ser arrebatados. Algunos, ¿verdad?, dicen que va a haber un secuestro de parte del Señor Jesucristo a nuestra vida. No va a ser así, sino que va a ser un arrebatamiento con previo aviso. El Señor no va a hacer nada a escondidas, especialmente de su esposa, de su novia, de sus elegidos, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos correr, alcanzarla. ¿Cómo entre nosotros, verdad? ¿Cómo entre nosotros nos exhortamos a correr y alcanzarla? Pues la palabra de Dios dice el apóstol Pablo nos dice en primer lugar que si nosotros estamos realmente ansiosos y preocupados por la venida de Cristo, no vamos a dejar de congregarnos, no vamos a dejar de reunirnos, no vamos a permitir que el enemigo nos quite el derecho de reunirnos, porque tenemos libertad para hacerlo, para adorar, cantar, alabar, postrarnos, pedir perdón y llorar y vernos los unos a los otros, que eso trae mucho gozo a nuestros corazones. Entonces no vamos a dejar de congregarnos. Entonces una manera de que todos sabemos que vamos corriendo y lo queremos alcanzar es congregándonos todos juntos. Y si hay alguien que no se congrega y dice que está corriendo la carrera como la palabra de Dios dice él que lo manda, miente, porque ya falló al mandamiento dado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Sigamos adelante. Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Entonces me llama la atención que, por supuesto, ¿verdad?, si todos van corriendo, irán algunos corriendo de a mentiras, porque si usted se logra dar cuenta, aquí, ¿verdad?, prácticamente, déjeme usar este lápiz, lo voy a poner en rojo, aquí dice, todos en verdad corren. Entonces hay unos que están corriendo de a mentiras. Bueno, si el apóstol Pablo está resaltando que algunos, ¿verdad?, podría ser que algunos no corran como para ganar, quizás solo para participar, quizás solo para ver qué se siente, para decir un día contar, ¿verdad?, como una hazaña, yo corrí en tal maratón, pero no gané ni llegué a la meta. Lo único que quería era experimentar, ¿verdad?, lo mismo que los corredores experimentaban, pero aquí dice todos en verdad corren. Es decir, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos corriendo, y si estamos corriendo, si lo estamos haciendo para ganar o simplemente estamos corriendo, hermano,
para tener una experiencia, ¿verdad?, espiritual. Hoy en día eso está de moda, ¿verdad? Todos quieren tener una experiencia espiritual. Algunos lo hacen a través de yoga, otros lo hacen a través, hermano, del hinduismo, otros, yo he visto que algunos se atreven a decir que alcanzaron una experiencia espiritual usando drogas, usando LSD y usando, hermano, drogas como la droga que utilizan los indígenas en Sudamérica, la ayahuasca. Y dicen ellos que tuvieron una experiencia espiritual. Nosotros no somos de esos. Nosotros no queremos una experiencia espiritual, nosotros queremos una vida. Yo quiero una vida espiritual. Una vida espiritual que vaya conforme al llamamiento que se me hizo. Una vida espiritual que vaya conforme al llamamiento que se te hizo a ti. Y por supuesto, en el nombre de Cristo Jesús, si alguien se siente culpable, si alguien, el enemigo, le está poniendo culpabilidad o le está metiendo temor de que algo le puede quitar su salvación, usted tiene que rechazarlo en el nombre de Cristo Jesús. Porque ninguno de nosotros, para la gloria de nuestro Padre Celestial, aceptaremos lo que Satanás está ofreciendo. No lo vamos a aceptar ni lo vamos a adorar en el nombre de Cristo Jesús. En primer lugar, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y nadie le puede quitar la salvación al que está escrito allí. Amén. Entonces, pero solo uno, dice, obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Entonces hay un premio. Usted sabe que son llamados, y la palabra de Dios nos muestra cuando se habla, ¿verdad?, de muchas son las concubinas, muchas otras son las vírgenes, ¿verdad? Pero solo una, dice, una es la que alcanzó el premio completo, el premio total, el supremo llamamiento fue alcanzado. Ok, entonces de tal modo que ganéis, gloria a Dios. Nosotros estamos predestinados para ser hijos de Dios. Todos nosotros hemos recibido ese llamamiento. Es el llamamiento que nuestro Padre nos ha dejado, de que lleguemos a ser hijos de Dios. Nosotros ya somos hijos de Dios, pero la palabra dice, aún no se ha manifestado lo que ustedes van a hacer. Entonces estamos esperando la manifestación de lo que el Padre nos prometió. Y allí nosotros queremos llegar. Y en el nombre de Cristo Jesús llegaremos si perseveramos al supremo llamamiento. Entonces fíjese cómo dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso lo sabemos de memoria. Primeramente Dios, usted lo sepa de memoria. Cuando algo nos pasa contrario a lo que nosotros queremos, nunca nos quejamos si algo bueno pasa, ¿verdad? Por supuesto, ¿quién se va a quejar? Pero tampoco damos mucho énfasis a la victoria. No le damos la gloria, creo yo, merecida a Dios cuando tenemos una victoria, pero sí cuando andamos en penas, porque muchos comunicamos que estamos, ¿verdad?, sufriendo, que estamos pasando un mal momento, y está bien porque la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos interceder los unos por los otros, pero aquí, fíjese, el Señor nos muestra, ¿verdad?, que pase lo que pase, que nosotros pensemos, porque Dios sabe lo que va a lograr, Dios entiende lo que está haciendo. Él no está diciendo a ver qué es lo que sucede, voy a jalar pitas para ver si a través de esto le va bien a mi hijo. No, Señor, todo, dice, obra para bien para los que nos amamos a Dios. Entonces dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si alguien, hermano, no ha sido llamado conforme al propósito de Dios, o si alguien ha sido llamado y no ha contestado a ese llamamiento, quizás lo primero no se va a cumplir. Usted y yo tenemos que entender, y yo creo que ya lo hemos entendido,
que para todo hay dos partes del pacto. Uno no puede hacer pacto con uno mismo. El pacto, claro, se hace con uno y con Dios, pero siempre tiene que haber una terceras personas. Y en este caso, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Dios a través del Señor Jesucristo nos hizo el llamamiento, nosotros lo aceptamos y ahora estamos corriendo para alcanzarlo. Entonces, los que hemos aceptado el llamamiento y estamos corriendo para alcanzar el propósito, para nosotros, para usted, todo absolutamente obra para bien. Entonces, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios dio a su unigénito, pero a través del unigénito, Dios también va a recibir familia, va a recibir descendencia, porque a todos los que el Señor Jesucristo regrese a la casa celestial, a la casa del Padre, todos vamos a regresar como hermanos de nuestro Señor Jesucristo y como consecuencia hijos de Dios. Pero algunos, ¿verdad? Desafortunadamente, eso es lo que entendemos en la palabra de Dios, se quedarán con el primer escalón de salvos y después siguen otros escalones, ¿verdad? Como vemos, hermano, en la palabra que hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles, ¿verdad? Así también existe esta jerarquía en el cielo. Unos van a alcanzar el supremo llamamiento y otros van a alcanzar la salvación. Si alguien estudia la palabra y si alguien ha leído la palabra, se podrá dar cuenta o se da cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ya no el unigénito, sino el primogénito. ¿Y cuándo agarró descendencia el Señor Jesucristo? Cuando murió en la cruz y cuando resucitó. Según los hombres y según las tinieblas, iban a borrar la memoria del Señor Jesucristo, es decir, porque el Señor Jesucristo no se casó, no tuvo esposa, y entonces el enemigo creía que iba a borrar su nombre de la historia. Pero ahora resulta que a través de su muerte y a través de su resurrección, Él vio a su descendencia. Nosotros, los que estamos corriendo, los que estamos corriendo para ganar, los que estamos perseverando, los que tenemos paciencia en esta carrera, somos llamados a ser hermanos e hijos de Dios. Como Él es ahora su primogénito, nosotros también lo seremos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, fíjese, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando nosotros leemos a la imagen de su Hijo, tal vez no nos ha quedado claro qué significa eso. Pero dice, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, quiere decir que nosotros vamos o estamos llamados a llegar a ser exactamente como nuestro Señor Jesucristo es hoy. Usted se recordará que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él se iba, pero que donde Él está, dijo, para que ustedes estén donde yo estoy. Entonces el Señor Jesucristo, Él siempre fue Dios y es Dios ahora. Entonces, pero cuando estaba en la tierra, estaba en calidad de humano, con la gloria escondida, pero ahora quizá tendrá forma humana, pero es tan poderoso o exactamente poderoso como el Padre lo es. Por eso es que Él mismo dice, mi Padre y yo uno somos. Y nosotros también entendemos, ¿verdad?, que forma parte de esa unidad el Espíritu Santo de Dios, pero que son uno. Entonces nosotros vamos a llegar a ser así exactamente como nuestro Señor Jesucristo es ahora. Y esto
Lo que Pablo está diciendo aquí, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro supremo llamamiento. A él, para eso estamos corriendo, para eso estamos perseverando, para eso te desvelas en oración, para eso buscas la palabra, para eso escuchas la palabra, para eso te conectas, para aprender cada día más. Y en el nombre de Cristo Jesús, que cada día tengas mucha más memoria y mucha más capacidad para retener lo que el Espíritu Santo te está diciendo, para que habiendo retenido la palabra del Señor, se nos sea más fácil ponerla por obra, y que cuando la pongamos por obra nosotros sepamos exactamente cuál va a ser el beneficio en el nombre de Cristo Jesús. Entonces fíjese, dice, nuestro llamado entonces es ser hechos a la imagen del Señor Jesús. Esta es la meta de nuestra vida. Este es el supremo llamamiento. Llegar a ser hechos a la imagen del Señor Jesús. Lo vamos a lograr si perseveras, si corres con paciencia, si corres como para ganar y no simplemente, hermano, para participar, como muchos lo hacen, ¿verdad? Muchos dicen, yo he escuchado y quizá tú también has escuchado, yo me identifico con los cristianos, dice, pero no me junto con ellos por X o Y razón. Y cuando tengo tiempo, ¿verdad? Cuando yo tengo tiempo, voy a la iglesia. Pero no me considero, dicen ellos, ¿verdad? Verdaderamente cristiano. Ellos entonces están buscando quizás, ¿verdad? Una experiencia pasajera, una experiencia que le alivie, ¿verdad? Su necesidad de encontrar consuelo en el lugar en el lugar espiritual, en el ámbito espiritual. Pero nosotros no solamente queremos una experiencia, nosotros queremos estar con nuestro Padre Celestial toda la vida. Y en el nombre de Cristo Jesús, aunque no entendemos, ¿verdad?, el concepto de eternidad, quizás un poco, pero no lo logramos entender. Eternidad quiere decir que nunca moriremos, que jamás moriremos, que permaneceremos para siempre, así como nuestro Señor Jesucristo permanece y está sentado a la derecha del Padre y tiene poder, así también nosotros estaremos con Él, porque para esto nos han llamado. En otras palabras, ¿verdad? Tú tal vez pensarás, pero si yo fui el que fue a la iglesia, no, el Espíritu Santo ya te conocía, el Espíritu Santo sabía y sabe quién eres y te hizo el llamado y te persiguió quizás en lugares desastrosos, te persiguió en tu mente. Tal vez tú no ibas y actuabas de una manera pecaminosa, pero sí en tu mente había un remolino, había mortificación, había una especie de locura, y tú mismo, tú misma, no sabías, ¿verdad? Realmente ni siquiera tú qué querías o quién eras verdaderamente, pero vino el llamamiento y tú y yo dijimos sí, y entonces comenzamos a correr. ¿Y para qué fuimos llamados? Para llegar a ser hechos exactamente como el Señor Jesucristo es ahora. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? A ser idéntico a Él. Así como Él es Dios, así también nosotros lo seremos. Este es nuestro supremo llamamiento. Amén. Entonces, sigamos adelante. Dice, al final nos graduaremos, pero el título en este caso no es de ingeniero, no es de licenciado, no es de doctor, es de hijo de Dios. Manifestados, porque ahorita aún no se ha manifestado. Si alguno de nosotros, como cristianos, se hubiera ya manifestado lo que vamos a hacer, ya se hubiera manifestado, quizás todos los que estamos corriendo la carrera nos esforzaríamos para llegar a ser como Él, pero entonces ya no sería por fe, ya no sería por gracia, sino sería porque ya vimos. Y dice, lo que uno ya vio no se le puede decir esperanza.
Entonces ya no se nos tomaría en cuenta el carácter de seguir adelante, de creerle a Dios hasta llegar hasta el final. Entonces quizás nos trataría el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos diría, ustedes creyeron y se esforzaron porque vieron, pero nosotros sí hemos visto. Lo hemos visto y lo hemos oído a través de nuestros ojos. El apóstol Sergio, yo siempre he tenido la convicción de que si yo quiero que Dios me hable, yo tengo que leer la palabra del Señor. Y si yo quiero hablar con Dios, tengo que orar, tengo que presentarme delante de Él y entablar una conversación con el Padre Celestial, y mejor si es en secreto, ¿verdad? Aunque nosotros, yo creo, y así va a ser, vamos a volver a reunirnos para orar, porque no puede ser posible que un cristiano no lo haga. Espero en el nombre de Cristo Jesús que todos, hermano, lo estemos haciendo. Pero el apóstol Sergio dijo en las predicaciones de ayer, dijo, del domingo, dijo que uno escucha con los ojos. Y por eso digo yo, tú quieres que Dios te hable, lee la palabra del Señor. Y sí te habla, pero a través de los ojos. Y sí se puede escuchar a través de los ojos, porque a través de los ojos viene el entendimiento. Si solamente escucháramos pero no viéramos, quizás habría un problema, aunque quizás el que no mira y solo escucha puede también recibir, ¿verdad?, el mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos ojos y oímos con nuestros ojos al leer la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial, y le doy gracias a Dios y le pido al Señor que siga bendiciendo a nuestro apóstol. Amén. Entonces nos vamos a graduar de hijos de Dios. Va a ser manifestado lo que ahora está escondido en vasos de barro. Usted se recordará que dice la palabra, ¿en dónde está el tesoro escondido? En vasos de barro. No está escondido en urnas de oro, no está escondido, hermano, en un vaso de diamante, sino está escondido en un vaso de barro. Quizás, hermano, con imperfecciones, quizás con orillas rudas, quizás hermano, rústicamente hecho, pero ahí está el tesoro escondido, y un día ese vaso se va a reventar, sea que seamos trasladados al cielo a recibir al Señor Jesucristo en los aires, o que muramos y seamos resucitados. Ese vaso, en el nombre de Cristo Jesús, se va a quebrar, y lo que está adentro es lo único que va a permanecer por toda la eternidad. Y eso es, hermano, nuestra graduación de hijos de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Ahorita en este mismo momento quizás hay personas que se están recibiendo un diploma de esta tierra, y eso es bueno, es bueno, y exhorto a todos aquellos que se graduaron de high school a seguir en el college, en la universidad, y a los que están saliendo del octavo grado a perseverar también, ¿verdad?, buscando la high school en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es ese el llamamiento supremo, porque todo eso pasará. Todo lo que está en la tierra, sea bueno o sea malo, pasará. Pero aquellos que alcancemos en el nombre de Cristo Jesús el supremo llamamiento, permaneceremos por toda la eternidad y estaremos en la creación que el Señor, nuestro Padre Celestial, tendrá para nosotros después de esta graduación, porque habrá algo mejor, algo más grande, cielos nuevos, tierra nueva, y todo verdaderamente será nuevo para nosotros. Pero en el nombre de Cristo Jesús lo vamos a conocer como Dios lo conoce. Ok, sigamos adelante. Fíjese pues, dice, nosotros tenemos una marca para saber que fuimos escogidos. Tú y yo hemos sido marcados con el Espíritu Santo de Dios, con las arras del Espíritu Santo. Nuestro Señor dejó una manera para que nosotros supiéramos a ciencia
cierta y en verdad que fuimos llamados a llegar a ser lo que la palabra nos está expresando. Entonces, fíjese, la marca que fuimos escogidos, dice en 2 de Tesalonicenses 3:2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pues no es de todos, ¿verdad? Eso no lo estoy inventando yo, eso está, hermano, en la palabra del Señor. No lo digo yo, no lo dice el apóstol Sergio, no, lo dice el apóstol Pablo, y es el Espíritu Santo el que lo está diciendo, porque no para todos es la fe, desafortunadamente. Eso no, tú no tienes la culpa, ¿verdad? Y ni yo, pero dice que los que fuimos llamados tenemos fe. Ahora yo creo que la fe está creciendo y algunos demuestran tener fe, o sea, una fe mayor que otros, y han dejado de dudar de la palabra del Señor porque han sido predestinados para eso. Entonces, si tú no dudas de la palabra del Señor, eso quiere decir que fuiste llamado. Y si estás constantemente dudando si lo que Dios dice es cierto o no es cierto, entonces lo que tienes que pedirle a Dios es más fe, o pedirle a Dios, como dice el apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Pídele a Dios querer. Dile al Señor, sé honesto con Él y dile, yo quiero creer, por favor, dame en el nombre de Cristo Jesús más fe. Amén. Vaya, entonces dice, nosotros vamos a ser librados a través de ese llamamiento, a través del supremo llamamiento y nuestro correr hacia a la meta, a nuestra graduación como hijos de Dios, cuando se va a manifestar, ¿verdad? Ese día glorioso en el cual, hermanos, se manifestará lo que realmente somos, y entonces vamos a darnos cuenta que fuimos librados. Se nos ha librado, se nos ha sacado de entre, ¿verdad? No ha sido así agarrarlos a todos, sino que se nos ha librado de entre, ¿verdad? Toda la gente, para glorificar el nombre del Señor. Dice 1 Corintios 2:3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Me llama mucho la atención y siempre lo recuerdo, que hay gente, ¿verdad?, que le dice a Dios Diosito. Y quizás lo hacen por respeto, pero quizás tengan este término, esta manera de decirlo así, porque su fe también es pequeña o quizás inexistente, ¿verdad? Entonces le hablan a un personaje al cual ellos necesitan hacer pequeño porque lo consideran como un humano, así como consideraron a su padre anciano, enfermo o con problemas. Así, hermanos, así verdaderamente toman la idea de nuestro Padre Celestial. Y la verdad es que nuestro Padre Celestial es Dios, es todopoderoso. Él no es un viejito. Si alguna vez tú lo has visto pintado como un hombre viejo, no es así, no lo es. Y tampoco nuestro Señor Jesucristo, porque ya tiene 2000 años de haberse ido, aunque para él solamente sea un día, ¿verdad?, y medio, o un día y más. Tampoco él lo vamos a ver con canas, no lo vamos a ver, hermano, anciano con arrugas, de ninguna manera, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, nosotros le decimos al Señor Jesús Señor, porque esa es señal de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Déjame recordarte que cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, esta es mi sangre que será derramada por todos vosotros, inmediatamente después, en el Evangelio de Lucas dice, pero aquí en la mesa está la mano del que me va a traicionar.
como dándole una última oportunidad, ¿verdad?, a Judas para que se arrepintiera, como para que Judas, hermano, se levantara, se arrodillara y pidiera perdón, su última oportunidad, y no lo hizo. Entonces yo me puedo dar cuenta que todos empezaron a preguntarle de esta manera, y tú lo puedes leer en el Evangelio de Mateo o de Marcos, creo que es cuando todos empiezan a decir, empezando, hermano, por Pedro, ¿verdad? Dice, seré yo, le dicen, seré yo Señor. Y los 11 le dicen Señor. Pero cuando llega al turno de Judas, léalo, por favor. Judas le dice, seré yo Maestro. No le puede decir Señor. Y eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Es decir, Judas, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que Judas tenía el llamamiento, pero no corrió bien. No le creyó al Señor. Tenía su propio evangelio, su propia manera de pensar, su propia teología o su propia filosofía. Y eso no le permitió, ¿verdad?, verdaderamente buscar un perdón. Entonces nosotros, en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, le decimos a nuestro Señor, Señor, de verdad. Y un día, dice la palabra, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento dice, un día ya no me vas a llamar Señor, sino que me vas a llamar esposo. Dice, ya no me vas a llamar Ish, sino que me vas a llamar Baal. Y eso traducido quiere decir, va a llegar el día en que ya no me vas a tener que decir Señor, me vas a decir esposo, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a llegar a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera subiremos en el nombre de Cristo Jesús, alcanzaremos la misericordia de Dios para lo cual hemos sido llamados, siendo idénticamente igual que nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces fíjese, Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No dice un hijo del Dios viviente, sino el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros los cristianos, me declaro culpable, ¿verdad? No sé si algunas veces tú le has dicho a alguien, cuando alguien ha acertado en algo, pero así, exacto, nosotros le decimos varón, ¿verdad?, o hermana, esto no se lo reveló carne y sangre, pero nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque podemos, hermano, disolver ¿cómo se llama? Hacer que la palabra no esté bien. Por ejemplo, si tú compras una Coca-Cola y le echas la mitad de Coca-Cola y la mitad de agua, ¿qué resulta? Está la bebida disuelta, ya no está pura. No sé cuándo se nos va a quitar esa mala costumbre, pero debería de ser quitada de nuestro vocabulario decir eso, porque el que lo dijo fue el Señor Jesucristo, y lo dijo por una verdad celestial. Bueno, pues si usted, ¿verdad?, lo quiere tomar a broma y no me quiere hacer caso, pues usted está en su derecho. Amén. Si eso, como dice el apóstol, si eso lo hace feliz, ¿verdad? Pero yo me estoy dando cuenta que no debe de ser así. Entonces la única revelación que nosotros estamos llamados a recibir, y por la cual le podríamos decir esto a alguien, es, hermano, si nosotros hemos sabido y si nosotros entendemos y comprendemos y está metido en nuestras entrañas, en nuestra sangre, en nuestros sueños, en nuestros pensamientos, que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántas religiones, hermanos, dicen, nosotros creemos en Dios, pero nosotros no creemos, dicen, que Dios haya tenido un hijo? Y lo dicen las personas que se creen súper inteligentes de esta tierra, súper inteligentes, pero a ellos no se les ha sido revelado de parte de Dios como a nosotros.
Y por eso nosotros sabemos que hemos sido llamados porque hemos creído con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque se nos ha revelado no a la mente, sino a todo nuestro ser. Amén. Entonces, sigamos adelante. Estamos predestinados para ser la esposa de Cristo. Yo me imagino, ¿verdad? Yo no soy mujer, gloria a Dios. Y tampoco quiero serlo, pero respeto mucho a mi esposa y a las mujeres que lo son. Pero yo me imagino que el llamamiento, ¿verdad? De toda mujer es llegar a ser esposa de un varón. Es como que es algo intrínseco, no se tiene ni siquiera que preguntar o explicar, ¿verdad? Que cuando una jovencita en su mente y en su corazón tiene ese anhelo no le nació ahorita, sino quizás, ¿verdad? Nació con ese anhelo, porque estaba llamada a eso. De la misma manera, todos nosotros los cristianos hemos sido llamados para llegar a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y lo sabemos, los cristianos lo sabemos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Muy bien, dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, fíjese, eso es presente. Hace 2000 años él habló en presente, porque aquí tendría que él haber dicho, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, allí estéis también vosotros. Pero él habló en este momento en presente, y este presente permanece hasta hoy. Entonces dice, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y nosotros, hermano, yo no sé si usted ha cantado esto como un corito, ¿verdad? Pero hay un coro que dice, que habla de todas estas cosas, y ahí estaremos, ahí estaremos. Ese será el final, esa será la meta completa, total, la alegría, hermano, perfecta, aunque el Espíritu Santo nos da ahora un gozo que nadie nos lo puede quitar. El Padre nos da un gozo que nadie nos lo puede quitar, pero si le creemos a la palabra del Señor. Amén. Entonces, sigamos adelante, y yo quiero ver, ¿verdad? Que no sé cuánto tiempo tengo de estar predicando. Creo yo que tengo 50 minutos exactos. Entonces dice Romanos 5:14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, al Adán final, ¿verdad? Nosotros le llamamos al Señor Jesucristo el último Adán, es decir, la última salida, el último escape, la última nave, ¿verdad?, de escape de esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Adán pecó y todos los hombres compartieron ese pecado. Entonces el Señor Jesucristo no pecó, sino que fue hecho justo, y entonces por él también todos los hombres tienen derecho de alcanzar la justificación. Romanos 5:14. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas Adán se parece a Cristo. Entonces, si usted se da cuenta, ¿verdad? Todos murieron, pero ahora no todos tenemos que morir. Algunos de nosotros moriremos físicamente, pero no por la eternidad. Seremos resucitados. Y muchos no van a ver ni siquiera la muerte física, sino que van a ser arrebatados. Y esos, en el nombre de Cristo Jesús, pues que entre ellos estemos usted y yo que me está escuchando, pero que cuando resucitemos, ¿verdad?, seamos como los que nunca murieron tampoco. Entonces, Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra,
visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cuando nosotros alcancemos el supremo llamamiento, toda esta palabra se referirá a nosotros, los que hemos corrido, los que hemos perseverado, los que hemos corrido con paciencia, los que hemos corrido como para ganar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Efesios 5:31 dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Nosotros tenemos que ser llevados a esa estatura, porque el Señor Jesucristo, que es Dios, no se puede casar con una humana, no se puede casar con alguien humano, sino que es el que se quiera casar con el Señor Jesucristo tiene que haber sido llevado a esa estatura, a ese nivel, a llegar a ser exactamente en todo como Él es ahora. Y nuestro Señor Jesucristo ahora es Dios. No se puede casar con otro tipo de mujer. Entonces fíjese, Juan 19:33 dice: pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Entonces, a través de esto, a través de esta apertura, ¿verdad? En el costado del Señor Jesucristo, Él hizo que su esposa naciera. Al igual que Adán, lo durmieron, es decir, una especie de muerte, porque el Señor Jesucristo y Adán, o es decir, Adán, se parece en mucho al Señor Jesucristo. Entonces, cuando durmieron a Adán, que podríamos decir Adán murió, le sacaron a su esposa. Cuando el Señor Jesucristo murió y le abrieron el costado, nació su esposa. Es decir, cuando salió sangre y agua. Y no le quebraron las piernas, porque así estaba escrito, que al cordero pascual, que al cordero que se comía en la Pascua, no se le tenía que quebrar ni un solo hueso. Y nosotros como el llamamiento a llegar a ser hijos de Dios, a llegar a ser exactamente como el Señor Jesucristo es, tampoco se nos quebrarán los huesos, porque nosotros somos carne de su carne, sangre de su sangre y hueso de su hueso. Bendito sea el Padre Celestial. Segunda Tesalonicenses 2:14 dice: y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El supremo llamamiento. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria que Él tiene ahora, a la derecha del Padre, con todo poder y gloria. Así seremos nosotros también. Entonces vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Espero que este estudio le haya a usted, ¿verdad?, aclarado algunas de sus dudas. Y si aún sigue teniendo dudas, no se desespere. El Señor Jesucristo mismo dijo: algunas de estas cosas aún no las entendéis, pero las vas a entender después. Si no nos cansamos y seguimos perseverando, todas las preguntas tienen respuesta en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias, Dios mío, Señor, por la oportunidad. Dios mío, gracias por la doctrina, Señor, apostólica. Gracias, Dios mío, te damos a ti, Señor, que revelas, Padre, todas las cosas. Gracias, Señor Jesús, por este llamamiento. Gracias, Padre, por esta oferta. Gracias por esta promesa, Señor, que aunque parezca, Dios mío, inalcanzable para muchos, para nosotros, Señor, que hemos sido llamados, Padre, Señor, y que sabemos que hemos sido llamados porque, Padre, creemos con todas las fuerzas de nuestro corazón, no es imposible, porque en ti, Señor, todas las cosas son posibles. Gracias, tienes poder para llevar a cabo, Padre, para cumplir tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Nos vemos primeramente, Dios, el jueves con otro tema. Jueves a las 7 y sábado a las 7, domingo a las